que compartir que de arriba. Eso es lo otro. Ya. Entonces, lo primero es que el material de las próximas 2 semanas, que tiene que ver con el módulo 3, bueno, 3 semanas, 2 semanas y media, ya que corresponden al módulo 3 de PHP con HTML, ya están disponibles para que ustedes las puedan ir viendo. Ya entonces está el material, están los videos para poder ir, para poder ir viendo los distintos elementos de los lenguajes que vamos a ver. ¿Ya? Y no estaba compartiendo. Súper. Entonces, lo primero es que vamos a ver 2 lenguajes, pero de esos 2 lenguajes, estoy peleando con... ¿Dónde está usted? Espérate. Ah, truco de minimizar y perder el link. Ya. No estoy habilitado para compartir. Déjame compartir. Ya. Ya, entonces lo primero es que de los 2 lenguajes hay que distinguir que HTML es un lenguaje pero de estilo. ¿Ya? No es un lenguaje de programación, mientras que PHP es el lenguaje de programación de verdad, de toro y lomo, como se diría. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo HTML no es mucho más que un lenguaje que te permite pasar de texto plano, en blanco y negro, sin tipos de letras, sin figuras, sin bordes, sin nada, ¿ya? Texto feo, plano, se llama técnicamente, poder pasarlo a un texto con estilo, es decir, con colores, con textos, con textura, embeberle o incrustarle, por así decirlo, audio, video y una serie de otras cosas, ¿ya? Entonces eso es la primera diferenciación. Entonces vamos a hacer el curso, o este módulo en particular, no es un curso súper profundo ni de HTML ni de PHP, porque eso se ve tradicionalmente en un ramo, se podría ver un ramo de cada uno tranquilamente, ¿ya? Pero sí vamos a dar un barniz inicial que permita, que les permite entender la parte más básica y no tan básica. En el fondo vamos a llegar a algo básico, pero van a poder entender suficientemente la estructura como para poder después escalar, e inclusive ustedes puedan hacer algunas soluciones si es que lo desean, ya algunas soluciones completas programadas y puedan entender código, ¿ya? Sobre todo porque la sintaxis está basada un poco en XML, es decir, es una sintaxis basada en tags. Estoy compartiendo, sí, comparto, ¿cierto? Sí. Ya, entonces déjenme tirar la barra para acá para el lado. No para ese lado. Ahí. Bueno, ya. Ya, entonces si se dan cuenta, acá se ve, ¿cierto? ¿Sí, Franco? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Se ve, ¿cierto? Entonces, acá al lado izquierdo tenemos la estructura básica de una página web, al lado izquierdo, en la diapo. ¿Ya? Esa es la estructura más básica, para que pueda decir hola o para que diga ahí mi primer párrafo. ¿Ya? Entonces, esto, yo no voy a ir siguiendo directamente las diapos, esas las pueden ir mirando ustedes. Vamos a hacer algunas pruebas chiquititas y vamos a llegar rápido a un primer formulario en HTML. ¿Ya? Ahora, Quisiera, Claudio, si sí, me dale. permites contextualizar un poquito, es que lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre una aplicación web, vamos a aprender a construir una aplicación web, y para aprender a construir una aplicación web hay que conocer el HTML, que es el lenguaje que permite darle forma a lo que sea visualizar en la aplicación web, ¿ya? Y PHP, el lenguaje que va a construir las... que tiene la lógica de la aplicación web. Era eso para aclarar eso. Entonces, se ve, ¿cierto? Entonces, antes, en vez de irlo probando, ustedes cuando partan con HTML, pueden, si quieren, probar, como hice la diapo anterior, me parece, pueden probar ahí en W3C o W3 Schools, ya que permite ir probando los distintos códigos. De hecho, varios son pantallazos que permiten ir probando al lado izquierdo, ir probando en un lado el código fuente, el código original HTML de estilo, ¿ya? Y uno le aprieta Run o algo por el estilo y te emula al lado derecho, que es lo que se estaría viendo. Nosotros vamos
lo vamos a aplicar directamente al champ, ¿ya? Para poder ir probando todo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder funcionar? Primero, tener el champ instalado, ¿ya? Aquí yo tengo varios champ instalados, pero vamos a utilizar este, que es el último que tenía lanzado. El champ se lanza desde champ control dentro de la carpeta donde ustedes hayan instalado champ. Champ lo pueden instalar, si se dan cuenta aquí estaba instalado directamente en C. Algunos de ustedes lo pueden haber instalado en C, archivos de programa, no importa. Van directamente a la carpeta champ, tienen que saber cuándo instalen champ, en qué lado quedó. Y acá no le den ni start ni stop, sino que champ control. Lo importante es no hacerle doble clic, sino que botón derecho y ejecutar como administrador. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lanzan esto, ya ahí me tiró el mensaje de Windows de programa desconocido o algo por el estilo y hay que darle el permiso respectivo. ¿Por qué? Porque resulta que acá esto es un panel de control que transforma su computador en un servidor. ¿Qué quiere decir eso? Es su computador va a empezar a entregarle servicios a posibles clientes que se puedan conectar por internet. ¿Ya? Entonces, primero, ¿ya? Esto genera una brecha de seguridad, ya si es que tienen el computador conectado todo el día sin que ustedes estén presentes. Entonces, y dos, consume muchos recursos. Por tanto, la recomendación es que esto solamente lo tengan abierto, lo tengan lanzado, tengan los servicios andando cuando estén probando, cuando estén generando, haciendo los ejercicios, pero después apaguen los servicios y cierren el champ. Ya por esas dos razones, una por razones de seguridad y dos por razón de que usa muchos recursos y el computador se les va a poner lento, ¿ya? Entre lento y muy lento, ¿ya? Eso, entonces nosotros vamos a lanzar los dos servicios, Start primero Apache, luego Start al MySQL, que es el DBMS, y con eso vamos a poder, primero vamos a poder funcionar con este computador como servidor. Entonces, lo otro es que, ¿qué es lo que ocurre? Este champ funciona de manera muy similar a cuando uno se conecta a una página web de retail o de algún banco o algo por el estilo, o a la página web de Facebook, donde uno entiende de que yo estoy acá, ¿ya? Y me estoy conectando a una página que está en otro lado, ¿cierto? Y me estoy logueando. Entonces, y que habemos varios conectados a esa misma página, ¿cierto? Hay varios conectados a Facebook, hay varios conectados al navegador del aula, ¿ya? Hay varios conectados, no sé, a la página web de algún retail, para no decir, bueno, de Falabella no sé, o de Sval o a Servipack. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Varias personas conectadas, el nombre formal es de clientes, hay varios clientes conectados. Cuando uno dice cliente no se refiere a las personas reales, sino que a cada conexión desde cada computador que genere un enlace o genere una sesión de comunicación con el servidor. ¿Y quién es el servidor? En el fondo, el computador que al otro lado tiene alojada la página web institucional, en este caso, no sé, el de la empresa X o el de la universidad para conectarse al navegador. Y con eso, por eso hablamos de cliente y servidor. Y en esa arquitectura cliente-servidor, generalmente, así por simplificarlo, el servidor es uno, está en un lugar, está en un data center, ¿cierto? Es un computador o un stack de varios computadores, pero funcionan como un todo, un servidor, en un lugar, en una dirección IP, ¿ya? Y vamos a tener varios clientes, seguramente a deshora no va a haber nadie conectado, a horas bajas van a haber 10, 20 personas conectadas, y a horas peak, como por ejemplo, el típico ejemplo que doy yo es en cualquier banco un viernes a la 1:30 de la tarde, van a haber varios miles conectados, ¿ya? Pero siempre de muchos a el mismo servidor, varios clientes al mismo servidor. ¿Por qué le explico esto? Porque este champ pasa a ser un servidor y por tanto se pueden conectar varios clientes. Ahora, por simplicidad, lo que vamos a hacer es que en este caso particular, mientras vamos desarrollando, su computador se va a transformar en servidor, en el caso de champ, y nosotros vamos a acceder a él por un lado cliente, abriendo un navegador común y silvestre y colocando la dirección. Ahora, como el servidor está aquí mismo, no vamos a colocar www. No sé, .miservidor.algo, sino que vamos a decir, con una palabra clave que se llama localhost, vamos a decir, oye, quiero el servidor que está aquí mismo, ¿ya? Que se llama localhost, y a través de eso vamos a ir interactuando, ¿ya? Entonces tenemos los dos procesos lanzados,
¿Hay dudas, consultas? No. Tenemos los dos procesos lanzados y ahora vamos a ver primero de qué Champ está funcionando. Si es que lo pillo. Ya. Ahí tenía, por ejemplo, ya lanzado localhost que no funcionaba, y como ahora las dos procesos de Champ están funcionando, se dan cuenta que ahí sí van dando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le coloco stop a Apache y esto no va a funcionar. ¿Ya? Se dan cuenta que ahí me dice no llega al localhost. ¿Ya? Localhost es una dirección. Si se dan cuenta, lo otro también importante acá, aquí no dice c:/, porque no estoy accediendo vía navegador, ¿ya? A una carpeta local, sino que de verdad estoy entrando al servicio web, ¿ya? Al servicio web que entrega Apache en este caso, ¿ya? Entonces como que estoy saliendo y volviendo, ¿ya? Pero a través del mismo canal, a través del mismo puerto, se dice, a través del mismo ducto, por así decirlo, ¿ya? Puerto se llama técnicamente, que podría entrar a través de ese mismo puerto o canal, que podría entrar cualquier otro si es que tiene la dirección IP de donde yo estoy funcionando. ¿Ya? Después, para que alguien después se quiera quebrar o quiera probar cómo conectarse desde su computador lanzando el Champ, uno podría conectarse no solo de su mismo computador, sino que de cualquier otro computador o celular, ¿ya? Que esté conectado al mismo router, a la misma Wi-Fi. ¿Ya? Después, si es que no está el video, les hago un video cortito ahí de 5 minutos de cómo conectarse y ver su página web que dice hola desde un celular, siempre que esté en el local. ¿Ya? Entonces vamos a lanzar rápidamente esto. Está corriendo. ¿Ya? Y ahora esto sí va a funcionar, ¿cierto? Ya, estamos bien hasta ahí. Esta es la página por default, por omisión de esta cosa y de Champ. Y típicamente al cliquear en phpMyAdmin nosotros podíamos hacer funcionar, nos íbamos para el motor de base de datos y al gestor de base de datos. Porque en realidad, ahora ya le podemos mencionar o decir la verdad de que esto, phpMyAdmin, no es la base de datos, no es el DBMS tampoco. En realidad es un módulo web de páginas PHP o páginas web que permiten gestionar la base de datos, gestionar el DBMS vía web, ¿ya? Y por eso se llama PHPMyAdmin, y aquí no dice MySQL ni dice MariaDB, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo otro que tenemos que ir a hacer ahora es, ustedes debieran descargar, y aquí lo abro mientras, algún editor para poder ir colocando los archivos HTML y PHP, que son en el fondo archivos TXT, para poder irlos editando. Aquí no hay una especie de NetBeans o Eclipse, haciendo el símil de Java, para poder editar, sino que vamos a utilizar un editor mucho más sencillo, como es este Context o también cualquier editor que ustedes quieran utilizar de texto, pero que no sea ni Notepad ni tampoco sea Word, ¿ya? Sobre todo Word no, porque Word no está hecho para manejar códigos de texto, TXTs de código, sino que está hecho para manejar archivos de texto, en el fondo, archivos que después se van a imprimir. Entonces, tiene una serie de comandos que no se ven y que van a echar a perder el texto plano que uno deberá manejar de código. ¿Ya? ¿Vamos bien Enzo, hasta ahí? ¿Sí? Enzo pregunta si el blog de notas no sirve. El blog de Sí, notas pero no es lo mejor. no es Ya, lo vamos a mejor. ver ahora a continuación por qué. Porque resulta que el bloc de notas no reconoce, no es que uno vaya a compilar, pero resulta de que estos otros context GTEdit sí te colocan de colores las palabras reservadas, las palabras técnicas. Entonces, si uno se equivoca y supongamos, voy a hacerle un símil en SQL, si yo coloco select en vez de select con la T, aquí me lo marcaría de color, entonces yo tengo una manera más visual de darme cuenta de que hay un typo, de que hay un error de tipeo. ¿Ya? No es que compile, ninguno de estos va a compilar, ¿ya? Ni me va a tirar errores en línea número tantos, no, pero sí eso me puede ayudar bastante. Ese Notepad++ sí, también debiera andar bien, ¿ya? Equivalente al Context, al GTEdit y a cualquier otro. ¿Ya? Pueden utilizar cualquiera de esos porque todos más o menos funcionan de la misma forma. Entonces vamos a crear uno nuevo acá, le vamos a decir al grabar, antes de grabar, le vamos a decir al grabar dónde vamos a grabar, ¿ya?
Y en ese donde vamos a grabar, si se dan cuenta, aquí ya está el camino del champ donde estoy yo, y estoy en una carpeta que se llama htdocs. Antes de guardar, quiero ir a mostrarles por acá. Estábamos aquí en la carpeta champ, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la carpeta htdocs? Esa que está ahí. Es la carpeta raíz donde se guardan todos los archivos PHP y HTML, todos los archivos que se van a mostrar vía el servidor web. Entonces, todo lo que esté acá adentro en htdocs son páginas que se pueden potencialmente llamar desde fuera, desde localhost. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo en mi carpeta tengo varios, porque esto es de otros semestres, de otras veces que hemos ido haciendo distintos códigos. Hay códigos en PHP y códigos en HTML. ¿Ya? Hay listar, index, librería, etc. Entonces, cualquiera de estos yo lo puedo llamar como localhost / index, por ejemplo, o localhost / listar.php o cualquiera, llamarlo por su nombre, .html, por ejemplo, applications.html o algo por el estilo, y la cosa o procesa, preg-like o cualquiera de estos, y me va a ejecutar o me va a mostrar ese archivo. ¿Ya? Vamos a crear uno acá. ¿Con qué nombre? EI210. EI210. Punto, y aquí le tenemos que especificar cuál es la extensión, que siempre pierdo, ahí está. EI210 HTML. ¿Lo creaste en qué carpeta, en qué carpeta lo metiste? ¿Directamente en htdocs? ¿Por qué no lo metes dentro de una carpeta EI210? EI210, ¿Subcarpeta? ¿sí? Ya. Para que quede todo dentro del proyecto, si nos van a empezar a escribir de ahí. Créalo Ya dentro de vamos a una hacer carpeta una que se llama EI210. subcarpeta. EI210. Es, Listo. Y a este le ponemos la mundo entonces, ¿no? claro, la mundo. Es. Hola. Hola mundo. Que no es lo mismo que Dimundo. Ya, HTML o HTML, da lo mismo. Ya, entonces tenemos el archivo, si vamos a ver acá adentro, se dan cuenta, está creada la carpeta i210 y tenemos ahí adentro el Hola Mundo, que hasta ahora pesa 0 kilos porque está vacío, es un archivo que no hace nada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos recién armado nuestro espacio de trabajo para poder empezar a interactuar con este servidor. ¿Ya? Tenemos el servidor, tenemos abierto nuestro editor, ¿ya? Y después lo vamos a ir viendo por aquí mismo, localhost.holamundo. De hecho, podemos probar acá. Hola, ¿cómo era? Mundo.html, creo, ¿no? Y esto no nos va a tirar nada porque no va a estar. ¿Ya? ¿Era así escrito? No me acuerdo. Sí, ¿Qué hola cosa? mundo HTML. HTML. Sí, Y tiene arriba, pero le pusiste, no, pero tiene que poner localhost oh, me slash falta la EI210, i210. la carpeta. Sí, i210. Porque debiera dar vacío, pero no me debiera dar un error. ¿Se dan cuenta? Ahí está ahí está. bien. No me dio un error, pero está vacío, así que no muestra nada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Me van interrumpiendo si alguien se me pierde, por favor. ¿Ya? Porque estos son los elementos más básicos que vamos viendo. Entonces, ¿qué ocurre? Perdí la diapositiva. Ok. Vamos a copiar nuestra primera estructura básica. El ventilador del computador ya está medio colapsado ya. Ojalá no se pegue. Ya, entonces vamos a copiar esta estructura más básica. La vamos a pegar acá, ¿cierto? Oh, recorcholis. No, no se va a poder pegar así. Lo vamos a pegar como. Ah, al menos tirar los espacios vacíos. Lo vamos a ir ordenando. Entonces viene una estructura. Y ahora vamos a ir explicando la estructura. Si se dan cuenta, entre medio, ya, ahí está el bloque, ¿no? Estos espacios que coloco entre medios solamente para ir viendo los bloques que se van armando. Perfectamente pueden quedar todos pegados a la izquierda y no hay ningún problema para el computador. Ahora, para el ser humano, va a ser un poco más difícil de entender. Entonces, si se dan cuenta, este lenguaje funciona por tags. ¿Qué es lo que es un tag? Ese paréntesis que los gringos, que yo les llamaba mayor-menor, y que uno coloca algo adentro, ya un símbolo adentro, una palabra adentro,
¿ya? Y que en inglés llaman paréntesis de diamante, ¿ya? ¿Por qué? Porque las dos juntas parecen un diamante si ustedes se giran en 90 grados para algún lado, ¿ya? Según los gringos. Entonces el nombre técnico paréntesis de diamante se refiere a eso, ¿ya? Eso, entonces aquí tenemos, primero, en el primer tag estamos diciendo de que el tipo de documento es un HTML. Esto es un metadato o es un aviso para decirle a cualquier editor o cualquier programa que tenga que leer este documento TXT, es un aviso en el fondo de que este documento no es un HTML, no es un TXT, no es un Word, ya no es una imagen, no es un PDF. Ya, uno también podría en un PDF, cuando uno lo abre internamente, no en un lector de PDF, también utiliza el doctype. ¿Ya? Entonces aquí le avisamos de que es un HTML. Y después tenemos el bloque HTML. Tenemos la apertura del tag, abrimos el bloque, que se llama HTML, y cuando queremos cerrarlo va con un slash y se llama de la misma forma. Entonces el bloque HTML se abre ahí, en esa línea, y se cierra en esta otra. Y adentro del bloque HTML se abre un bloque cuerpo o body, ¿ya? Donde se abre el body, se cierra body. Y esa es la estructura básica. Y adentro de body, adentro del cuerpo de la página HTML, uno va metiendo todos los elementos que uno quiera colocar y que quiera mostrar en esa página o en esa vista, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos es un bloque H1. Si se dan cuenta, abre H1, cierra H1. ¿Alguien miró las diapositivas y sabe qué es lo que es H? Y en particular, ¿qué es lo que es un H1? ¿Ya? Si fuera H1N1 sería una gripe, Claro, pero no es, afortunadamente. sí. Esa es una de las pandemias que no fue. Ah, Jo, jo, jo. ya, Ya, ya antes nos H1, preocupábamos del H1N1, ¿eh? Y nos preocupábamos. sí, sí. Yo creo que varios pensamos de que el COVID iba a ser un H1N1 más y que después la cosa se iba a relajar y que no iba a ser para tanto, y no, parece que no fue así. Ya. Bueno, H1 quiere decir header. H es header, head, título, ¿ya? De heading, ¿ya? De encabezamiento, de encabezado. Y 1 quiere decir que es el de más alto nivel. Hay desde H1 hasta H7 u 8. Ahí tienen que ir mirando el set de diapo. Entonces, este va a ser un título en grande, un header en grande. Y el bloque P quiere decir de que el texto que va ahí es un párrafo, común y silvestre. ¿Ok? Y por eso lo que nosotros esperamos, entonces tenemos un primer texto que es en tipo título, con estilo, con formato, como quieran llamarlo, con formato que se va a mostrar o desplegar con formato título de primer nivel, que es el más grande, ¿ya? Y el segundo texto es de tipo párrafo. Entonces esto nos dice que esto se va a mostrar más o menos así. Veamos si es verdad o no. Esta cosa parece que ya la grabamos, entonces como ya está grabada, es importante grabar para que se guarde el archivo como es. Nosotros esta vez lo vamos a verificar adentro. Se dan cuenta que ahora ya no dice 0 kilos, sino que ahora dice 1, ¿ya? Entonces quiere decir que sí quedó grabado, solo para que se convenzan. Y ahora le damos enter a esto. Y se dan cuenta, ahora sí me muestra mi primer título, mi primer párrafo. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat de Nicolás. ¿Puedes Un mostrar el slash código? en H1 al final de la línea. Sí, porque el slash dentro de un tag quiere decir cierre de bloque. Entonces, si se dan cuenta, aquí se abrió un bloque. ¿Por qué? Porque dice algo sin slash. Y su equivalente con el mismo nombre, pero con el slash al lado izquierdo, quiere decir que es el cierre, es un tag de cierre de bloque. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener esto. ¿Ya? Eso no va a andar bien. ¿Ya? Nos usa así. Ahí estaría el cierre de bloque antes de la apertura de bloque. Entonces no tiene sentido. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el caso de, bueno, de body, del cuerpo, y lo mismo en el caso del bloque H1, ¿ya? Que tiene el tag de apertura H1 y se cierra con slash H1. Y lo mismo en el caso del párrafo. Apertura de párrafo y tag de cierre de párrafo. Y todo lo que esté entre medio de ese tag de apertura y de cierre del mismo tipo, quiere decir que forma parte de ese texto que va a quedar con ese estilo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo dejo entrelazado párrafo con H1?
¿Ya? Son otras pruebas que después uno puede ir haciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué pasa si coloco acá el H1 lo dejo entre medio? Estoy haciendo tontera. H1 entre medio y después aquí coloco texto. Ya, texto después del título. ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿De qué formato deberá quedar? No deberá quedar H1, ¿cierto? Deberá quedar en tipo párrafo o lo pierde. Entonces esas son algunas dudas existenciales. En realidad, como hay un bloque dentro de otro, ya esto debiera, le falta un tilde, esto debiera igual quedar en formato de párrafo antes del H1, pero vamos probando, ya guardamos y probamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mi primer párrafo tiene adentro el texto, mi primer título, o coloquémosle otro texto para que no se confunda. Otro texto en título. Ya, listo. Y ahora sí, grabamos. Voy a la sección preguntas. Y ahí está. ¿Sí? ¿Cómo se guarda eso como HTML? Esto acá cuando creamos en su editor, sea el editor Context o cualquier otro, ya el que mencionó Franco era, ¿cómo se llama? El Notepad++. 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 Ustedes tienen que al momento de guardar, cuando van a guardar, Save As, tienen que preocuparse abajo de decirle que es en el formato HTML. ¿Sí? Y solo le va a colocar la extensión. ¿Ya? Pero en el fondo, en estricto rigor, esto es un archivo TXT en formato TXT, pero cuya extensión, archivo.extensión, su extensión es HTML. ¿Ya? Si ustedes eso lo hacen en Word o de repente en el Notepad tradicional, les va a dejar .txt.html, o disculpen, al revés, .html, pero le va a agregar al final el .txt, entonces no lo va a leer bien acá arriba el editor. Disculpen, el Apache, el servidor web, no lo va a leer bien. ¿Ya? Por eso es importante también utilizar un editor, no de propósito general, sino que un editor de textos para código, como Context, como Notepad++. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí está seleccionado eso, entonces aquí yo coloco Hola Mundo nomás, pero me va a agregar el punto HTML. Ah, sí, y Solo lo guarda como cuando requiere. HTML. Como HTML. Bueno, si te lo guardas como HTML también También te lo funciona. llamas como HTML. Sí, Está también lo se puede. mismo. Bueno, igual le puedes agregar, también le puedes tratar de agregar la L al final, depende del editor en que trabaje. No sé cuál es la más reciente, me imagino, no sé cuáles son las versiones. Hace tiempo que no las descargo, ¿Qué downloads. Ahí cosa? voy a mirar. No, la última, sí, no hay Sí, problema, siempre la cumple con última. los requisitos. Ahí le cambié, ahora se llama Release. Hola Mundo 2 HTM sin la L, ¿ya? Y estamos en el mismo texto, ¿ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces de ahí yo, para darle un poco de completitud de hacia dónde queremos ir, ¿ya? Como decía Franco, aquí lo que estamos haciendo no es un lenguaje de programación HTML, sino que es en qué formato los tags me van a permitir de ir diciendo en qué formato, con qué estilo, con qué vista, con qué colores, de qué forma, con qué tipo de letra, con qué estructura, si es un formulario, una tabla o qué cosa, con qué estructura, con qué elemento, voy a poder ir mostrando las distintas pantallas. Es como voy a usar consola en Java o voy a usar ventanas bonitas tipo Swing o JavaFX. ¿Ya? Lo mismo acá, vamos a hacer que PHP lee y vota texto, ¿ya? Pero en vez de estar votando texto plano, ojalá vote y lea desde formularios o desde texto HTML y vote HTML para que se vea más bonito y más profesional en las páginas web que vayamos a utilizar. ¿Ya? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ver ahora? Espérate, Camila dice que en Notepad hizo el mismo ejemplo, muestra la página, muestra esas letras raras en donde iría el tilde, el título y el párrafo. Eso tiene que ver con el set de caracteres que está, con el que está configurada la página. Lo podemos ver después seguramente, ¿no? ¿O lo vas a ver el tiro, Sí, Cami? sí, lo vemos después para no enredarlo, pero eso ustedes googlean problema tilde y les va a decir de que lo que pasa es que estoy viendo solo el body simplificado y lo revisamos, ¿ya? En el head hay que colocar
un tag que diga cuál es el charset, el tipo de caracteres, la tabla de caracteres de tipos de letra que se va a utilizar. Y ahí en vez de usar ASCII hay que utilizar UTF-8. ¿Ya? La ¿Hay algo que diferencia, corregir? Sí, dale. Lucas pregunta cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS. HTTPS ocurre, la comunicación ocurre por medio de un canal seguro, pero eso significa que el servidor tiene que estar configurado con un certificado Claro. digital que permita encriptar la conexión entre el servidor y el cliente. Así que a ustedes no les va a servir la HTTPS en los ejemplos que estamos haciendo. Pero cuando Claro. ustedes entran a un sitio de comercio electrónico, tienen que preocuparse que la conexión sea por HTTPS. Si no, va por un canal que no está encriptado y se la pueden leer lo que están ustedes transmitiendo. Sí, tiene Claro. que ver con el hosting. Ya, entonces preguntaban ahí el tema por qué se repite el H1. Recuerden que los tags, ¿ya? El tag es lo que va dentro de cada paréntesis de diamante, siempre van en pares. Entonces, si yo abrí un bloque con un tag, hice una apertura con un tag HTML, en algún lado, más abajo, tiene que haber un slash HTML. ¿Ya? Si no, no estoy cerrando el bloque. ¿Ya? Es como abrir una llave y no colocar el cierre de llave en algún otro lado. Van en pareja. Y eso es lo que me define el bloque. Aquí no hay llaves aparte. ¿Ya? Lo mismo con body, si hay cuerpo o un tag de apertura de cuerpo, entonces tiene que haber otro de cierre del cuerpo con el slash. Ya el slash de cierre va siempre al lado izquierdo, no al derecho. Y por tanto lo mismo ocurre acá, en este caso hay dos H1, pero uno es el tag de apertura y el otro claramente es el de cierre porque tiene un slash. ¿Ya? Lo mismo ocurre con P. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Sí. Si yo quiero dos títulos no consecutivos, porque yo puedo tener acá mi primer título, voy a escribir ahí. Ya, ok. Si yo quiero mi primer título ahí, ya, y coloco Enter, muy buena pregunta, y aquí coloco mi segundo título, ya, ¿qué va a ocurrir? En realidad, ¿qué pasa? Veamos. Ojo que coloqué un enter. Va todo junto, así que todo ese texto va a ir en tipo título. ¿Ya? Pero la duda es, ¿el enter lo considera o no lo considera? Entonces esto ya está grabado. Vamos raudamente y volvemos al host. Lo cargamos y se dan cuenta de que quedó al lado. ¿Ya? Entonces los enter que yo coloque acá, primera conclusión, los enter que yo coloque acá no quedan reflejados en el texto y por tanto hay una instrucción para hacer que baje de línea, ¿ya? El carriage return, por así decirlo, o el salto de línea para que el texto vaya quedando abajo. ¿Ya? Eso es una. ¿Ya? Ese tag que se usa, bueno, hay varias maneras. La manera más simple es colocar BR. Entonces yo coloco BR, independientemente de cuántos saltos yo coloque, guardé o no, corrigiendo, no había guardado. Entonces sí, independientemente de cuántos saltos yo coloque, ya va a ser un enter. Es equivalente a que haga un salto de línea a un enter. Ahí si se dan cuenta quedaron pegados. Entonces lo que yo hago es colocar más BR. El BR es el único, es uno de los pocos casos, no sé si el único, pero es uno de los pocos casos y tal vez el único que vamos a ver nosotros, en los cuales no hay un bloque. Es solo BR, no hay un BR/BR. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque no voy a decir, voy a hacer un salto en este bloque, sino que aquí viene un salto nomás. Entonces, para eso no necesito armar un bloque con apertura y cierre. ¿Ya? De hecho, puedes usar Entonces, indistintamente BR o /BR, me parece. probemos. Aquí deberá de hacer dos saltos, por ejemplo. No me aguanta. ¿No te aguanta? Parece que no, el editor dice que no, pero hay que ver. ¿Ya? Sí lo considera igual, aunque lo Sí. dejo en rojo. Entonces ahí tengo dos, uno, dos. Entonces es equivalente. ¿Ya? Ahora, yo sé de que a lo mejor la pregunta no iba para allá, pero por completitud. Entonces, si acá no necesité dos H1 porque no había texto entre medio, si yo necesito textos H1 en título con algún estilo y que no son consecutivos, claro que voy a tener que volver a repetir el bloque de tag porque es como que lo estuviera marcando. De ahí el otro nombre que tiene el lenguaje HTML, que es un lenguaje de marcado. Yo voy marcando el texto con las etiquetas o con los tags, bloques de tags, con las características que yo le quiero ir dando. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos mi segundo título y yo perfectamente aquí podría colocar el cierre del H1. ¿Dónde quedó? Se me perdió el slash, cierre del H1 y de aquí, perdón, ¿ya? Y ahí abro ese y cierro esto. ¿Y qué me permite eso? Perfectamente tener texto entre medio. X, aunque no estoy obligado a hacer eso. Ya lo voy a grabar solo así mientras, para que muestre mi primer título y mi segundo título, con los VR. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Mi primer y mi segundo título. Y esto ya está en el formato individual, no consecutivo, para después colocarle lo que quiera adentro. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Ahí está, mi primer párrafo y los dos títulos entre medio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de ahí, cuando ustedes en trabajo autónomo vayan viendo el video o las diapos, no sé, cualquiera de las dos cosas que quieran ver de esta cosa, se van a, bueno, sigue explicando un poco lo mismo. Ya están los tags, de ahí está explicando lo que acabamos de mencionar, la apertura, el cierre con slash, el tipo título, ¿ya? Y otros tags que pueden aparecer, ¿ya? href, el incrustar una imagen, ¿ya? Esas las pueden ver ustedes por su cuenta, a la que nosotros queremos llegar rápidamente. Ya vimos el VR, si se dan cuenta. Ya el href lo podemos empezar a utilizar más adelante, cuando empecemos a unir varias páginas o hacer que una página llame a la otra. ¿Ya? Eso, ahí se enseña el href. Y ahí hay varios, si se dan cuenta está el texto en negrita, el texto en itálica, y ahí uno puede jugar. Vamos a jugar con bold, que es negrita, y con itálica, simplemente para que se den cuenta de que, vaya a usar el otro, súper cortito, y en itálica, con el slash y este otro, y texto lo vamos a colocar en bold. ¿Ya? Y no es palabra a palabra, puede ser perfectamente. ¿Ya? Entonces, primero va a aparecer en itálica y el otro va a aparecer en texto en negrita. ¿Ya? Y ra. Entonces, se dan cuenta, ahí se nota poquitito. Lo vamos a agrandar. Ahí está, 150. Mi primer está en itálica y texto después está en negrita. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí ustedes van revisando. A lo que yo quiero llegar rápidamente es a... vamos con el tiempo. Ahí eso. Tablita, por la tablita. Vamos a la tablita La de manera tablita, simple. una tablita, Ponemos una la tablita. tablita. ¿Y Una por qué? tablita. Porque típicamente cuando después le pidamos a una consulta HTML, disculpen, cuando le pidamos por PHP, hagamos una consulta, muéstrame todos los clientes, entonces con PHP, que es el lenguaje de programación verdadero, que es de verdad, le vamos a pedir con variable y con conexión a la base de datos que me dé el manto de datos, y eso va a haber que botarlo en un TXT, en HTML, en texto, en HTML, pero necesitamos meterlo en una tabla para que se vea más o menos ordenado y no me quede en un listado. Entonces, por eso el elemento ya de nivel no avanzado, pero de nivel medio, ya no tan básico, que necesitamos ver es la tabla. ¿Ya? Entonces, hay dos elementos esenciales que necesitamos para poder empezar a ver PHP, ¿ya? Y empezar a utilizar esto de manera integrada. Uno son las tablas y dos formularios. Y con esas dos solamente nos vamos a batir. ¿Ya? Vamos a ver ahora la primera, que es la tabla. Y una tabla es una tabla. Ya ahí está la forma de la tabla. Si se dan cuenta, tengo un tag de apertura donde dice table y a continuación salen una serie de, aquí viene una sola, que es una serie de atributos, que en este caso es el borde 1, y pueden venir varios otros atributos hacia el lado, separados por espacio, no por coma, ¿ya? O podría venir table nomás, sin border igual 1, ¿ya? Se dan cuenta que esa es la pareja de el cierre del bloque de table, que es slash table, y dentro de este bloque table yo voy definiendo TRs. ¿Qué son los bloques TR? TR quiere decir table row. Yo voy definiendo filas entonces primero. Entonces aquí hay dos filas, fila 1, disculpen, me perdí, ya, y fila 2, peleando con el mouse.
¿ya? Y fila 2, ¿ya? Y al interior de cada fila, no van con número, es table row, tengo 2 filas, y si aquí hubiera colocado entre medio otro table row, hubiera tenido una tercera, ¿ya? Y al interior de cada fila, después coloco, no se llama TC, table column, sino que se llama table data. Tengo datos hacia el lado, o celdas hacia el lado de la fila. Entonces una tabla en HTML se ordena primero por tengo table, después digo hay filas, y después especifico las celdas que hay en la fila. Entonces, perfectamente podría yo tener, y vamos a probarlo, qué ocurre si en una fila defino 2 celdas y en la segunda fila o en otra fila defino una celda nomás, o defino 3. ¿Qué va a ocurrir? Ya, esa es como la típica pregunta. ¿Ya? Vamos probando entonces. Hagamos esta prueba, vamos rápidamente, ya tenemos todo ordenado, así que lo pegamos, hay que preocuparse de no pegarlo acá abajo, sino que adentro de lo que es el bloque body, ya adentro del cuerpo, para que no haya problema. Hoy aquí perdimos todo el formato, pero no importa. Ya tenemos table row, table data, tenemos la primera fila. Ya, alguien de repente le podría hacer más sentido tenerlo así, como para que sea más parecido a cómo se A mí me vería gusta, en la a mí me tabla. gusta intentar los TR dentro del table y los TD dentro del TR. Ya, ahí, Claro. ahí, Solo para esa ahí. representación visual para el programa, para el desarrollador, no, porque no afecta en nada en el despliegue que después hace la página web. Sí, es buena práctica para que uno no se enrede. Eso. Entonces se dan cuenta, tengo el table, tengo la tabla, el bloque tabla, tengo 2 filas porque tengo 2 TR y tengo 2 celdas, siguiendo la forma memotécnica de cómo visual de cómo esto se va a mostrar, ¿cierto? Ya, primera fila con 2 celdas y segunda fila con 2 celdas. Ya, esto lo grabamos y vamos a mostrar, me equivoqué de ventana. Y lo vamos a cargar acá. Y se dan cuenta, ahí está, con fila 1, celda 1, fila 1, celda 2, y la fila 2 con su celda 1 y su celda 2. Y esto lo mismo se puede ir haciendo, hagamos la Claudio, prueba que le había... Sí, dime. antes, cámbiale el borde, ¿Qué es porque el eso border? el Ah, borde. Ponlo en cero. Mira para que veamos lo que pasa en cero. border 0. Entonces, border 0, ¿y qué es lo que va a ocurrir? No hay borde. Un ¿Ya? borde invisible. ¿Se utilizan tablas con borde cero? Sí, se utilizan harto. ¿Ya? ¿Y para qué? Para que no se vea. De hecho, hay unos estilos que lo que van haciendo es colocar colores por fila, típico 2 colores. Entonces, una fila tiene un color y la segunda fila tiene otro y después se van intercambiando y van haciendo juegos de colores por fila, intercambiando, pero no hay línea y a lo mejor solamente tienen el borde por fuera o solamente tienen algunas líneas, una línea de cierre al final horizontal y una línea de inicio, ni siquiera arriba, sino que arriba de los títulos. ¿Ya? También puede ser. Todo eso tiene que ver con estilo, ¿ya? Es decir, con formas, colores, composiciones, estilo, se llama técnicamente de cómo uno quiere jugar. ¿Ya? Es parecido a látex en el sentido de que látex, muy buena pregunta, que látex le da a texto plano, le da estilo, ¿sí? Y permite incrustar imágenes, no sé si videos, pero imágenes, tablas, tipos de letra, tamaños de letra, fórmula. Ya látex está mucho más orientado a lo que es matemática o computación, disculpen, no computación, investigación científica. Entonces, las fórmulas ahí es súper fuerte. Mientras para poder generar fórmulas con superíndices, sumatorias, todas estas siglas o nomenclatura de fórmulas, ¿ya? Que en el caso de Word se utiliza el Equation Editor y que trata de no morir en el intento. En el caso de LaTeX lo hace mucho mejor. En el caso de HTML no está orientado a esa parte, entonces las fórmulas no son tan fáciles de hacer. Ya no hay un editor o no es tan simple. ¿Ya? Pero igual que LaTeX hay tablas y todo. ¿Sí? Pero conceptualmente lo mismo. Los dos son lenguajes de marcas. Los Sí. dos son lenguajes de marca. Ya, entonces hagamos la prueba que le había mencionado. ¿Qué pasa si borramos una fila? O sea, una celda de la fila 2. Entonces, ¿qué va a ¿Cuál es ocurrir borde acá? curvo? Ya, ocurre eso. Ya, se dan cuenta y lo perdí. Lo perdí y ahora le colocamos border 2 para que vean el borde. Ya, y ahí está el borde más en negrita.
Si se dan cuenta, ahí está eso. No puedo elegir, por ejemplo, eliminar la celda 1 de la fila 2 y que quede solo la celda 2, porque eso no se elige. Va siempre de izquierda a derecha, por así decirlo. ¿Ya? Se dan cuenta que yo no tengo cómo elegir. Este es el texto solamente. Si aquí yo le coloco fila 2, celda 2, da lo mismo, pero va a quedar pegado en la izquierda. ¿Ya? Claro. ¿Qué más? Ahora muestra lo ¿Dudas? siguiente. Sí, mira, devuelve que hay la segunda columna de la segunda fila. Uh-huh. ¿Ya? Y pon los TD debajo en la misma fila, pon el segundo TD debajo del primer Ahí. TD, en ambos casos, claro. ¿Sí? Para que vean que la cosa quede exactamente igual. Ahí está, ahí se completó y no cambia nada. Claro. De Ya, hecho, a mí me entonces gusta más sí. cómo está el segundo TD representarlo, porque me queda más ordenadito. Sí, sobre todo esos varios TD, Inclusive ahí son varias también. columnas. Ahí, sin espacio, con espacio, como quieran. Eso, recuerden que los enter, ya vimos en el caso del primer título, los enter no se consideran en el navegador. El que interpreta esto, el que interpreta este texto, ya es el navegador, es en el lado cliente. El computador de cada cliente recibe este texto tal cual como está y lo tiene que empezar a interpretar. ¿Ya? Si alguien vio el video, va a ver que hago una demostración de eso. ¿Ya? ¿Sí? En el fondo aquí uno coloca botón derecho, inspeccionar, y uno puede ir a ver el código HTML original. No, está medio pegado. Ya, ahí nació. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve lo que llegó acá al lado cliente. ¿Ya? No por el lado servidor, sino que por el lado cliente, cuando yo consumo. ¿Ya? Y esto es desde cualquier página, no solo la del localhost, sino que cualquier página, cuando uno entra a Falabella, a Servipaga, cualquier otro lado, al mismo navegador académico, uno puede hacer inspeccionar y empezar a ver cuál es la estructura que tiene al interior. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Tiene head, después tiene body, tiene el cuerpo, body, tiene H1, mi primer título, tiene los dos BR, ¿ya? Tiene P, tiene un párrafo donde están esos textos, primer con itálica, bold, y después tenemos el table, tenemos la tabla, ¿ya? Y aquí tenemos los dos TR. ¿Se dan cuenta que aquí el navegador le agrega ese tag, ese bloque que se llama tbody o table body? ¿Ya? Que nosotros no se lo agregamos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no es Claudio, exactamente el mismo, pero lo tiende a completar de repente de acuerdo al navegador o a ciertas reglas. ¿Sí? Claudio, podríamos, bueno, podemos aclarar que aquí vamos a enseñar cuestiones muy elementales. Obviamente, esto se le pueden agregar imágenes, colores, hiperlinks y un montón de otros Imágenes de elementos. fondo, Imágenes de fondo. texturas de fondo, lo que quieran. ¿Por qué no les mostramos en el W3 Schools donde pueden encontrar ellos información de todos los otros elementos de HTML que están disponibles? Ya. Para Bueno, que en sepan. el mismo set de diapo sale mencionado al final, si se dan cuenta acá, no tan al final, ya un resumen de varios de los bloques. Varios de ellos lo hemos estado viendo, ¿cierto? El bloque HTML no tiene atributos, ¿ya? El body tiene background color, etcétera. No hemos visto el div ni el spam, pero sí vimos el bold, el italic, el paragraph, párrafo, ¿ya? El headline, que van desde H1 hasta H6, o juraba que era hasta H8, pero no importa. No hemos visto de que tienen align. Yo a un H1 le podría colocar align, alineación, igual como en Word. ¿Ya? No existe el justificado a ambos lados, pero sí existe el centrado y el a la izquierda y el a la derecha. ¿Ya? No hemos visto pero este font es tamaño de letra, como funciona en Word también. Uno perfectamente puede utilizar el font con el tipo de nombre, el tamaño, el color, etc. ¿Ya? Regla horizontal, y ahí hay varios. ¿Ya? Hay varios. Un poco más acá abajo debiera estar el del... No veo el table. Bueno, capaz que no está. ¿Ya? Pero si se dan cuenta hay varios. El próximo que vamos a ver es el form con los distintos inputs que necesitamos utilizar. ¿Ya? Los inputs son los elementos que hay al interior de un formulario. ¿Ya? Y eso, y esta es un resumen también sacado de W3 Schools, un resumen de ciertas símbolos claves. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito mostrar
el símbolo mayor o el símbolo menor. Como digo, oye, no es un mayor de un bloque de un tag, de un paréntesis de diamante, sino que quiero que me muestres eso, ¿ya? Que es como lo complicado, es como mostrar doble comilla en Java en un string, ¿ya? Como le digo, no es el doble comilla de que esto es un string, sino que quiero que me muestres este carácter explícitamente, ¿ya? Y se hace de esa manera, ¿ya? Con ampersand gt greater than o lt less than, iba a decir lesser than, me he perdido, less than, ¿ya? Y no se utiliza el icono, disculpen, el símbolo directamente o el carácter, sino que se utiliza ese conjunto de caracteres para indicar qué es lo que uno necesita, ¿ya? Y así, entonces todo esto está, de hecho vamos al principio, en W3 Schools, donde ustedes podemos copiar la página y pueden saltar ahí, tiene un menú, si se dan cuenta acá, tiene un menú a la izquierda donde uno puede ir viendo los distintos tags y en donde dice Try it yourself, pueden ustedes ir probando y no necesitan lanzar champ ni cliente servidor, sino que esto les emula el cliente servidor. ¿Ya? Y ustedes colocan un texto en HTML, funciona solo para HTML, no para PHP, ¿ya? Colocan el texto HTML y les va mostrando cómo se vería eso ejecutado en el navegador, ¿ya? Que en realidad ustedes ya están ahí mismo en el navegador, ¿ya? Maximiliano pregunta si esto va a ser parecido al formato de la prueba. Después le vamos a explicar el formato de la prueba, cómo hace el formato de la prueba. Sí. Formato de la prueba. Sí, de hecho Ahí tenemos le que manda el discutirlo. link del W3 Schools. Sí, ahí Ahí lo vi. tienen, de hecho, tiene la parte de lo entretenido que tiene el editor Try It Yourself, que es como el que está mostrando, bueno, lo que mostró recién Claudio. Es eso, donde Sí, ustedes sí. pueden escribir código HTML y inmediatamente meten un botón y ven cómo se vería eso en una página web. Así que es bien fácil para aprender. Pueden jugar ustedes con colores. Haciendo en el otro navegador. Ahí está, ahí entró a W3 Schools. ¿Ya? Tutorial, ahí está el código de ejemplo, si se dan cuenta, ya, y uno lo puede ir probando. Try it yourself y uno va para allá y uno va probando aquí. Ya, se me desapareció el menú de la izquierda, pero uno aquí puede ir a tutorial o referencia, HTML, reference. Ya. Quédense solo con HTML. Ya hay varias otras tecnologías más, se dan cuenta? SQL también y otros. Ya, JavaScript no es Java, no tiene nada que ver con Java, por si acaso. ¿Ya? Pero se utiliza también metido en HTML para hacer algunas validaciones y algunas cosas. Y entonces ahí ustedes pueden ir jugando. Ya, en los Ahí últimos Natalia minutos, pregunta ¿sí? si en el aula que es PPT que dice complementario, no lo veremos en clase, no sé cuál es el complementario. Veamos el aula. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos acá, ¿cierto? ¿Se ve? Entonces, Complementario. no, si tienen dudas las podemos revisar, pero ¿qué es lo que ocurre? Antes veíamos de manera completa la idea de cliente-servidor, ¿ya? En donde en realidad uno dice, yo ahora se lo simplifiqué, les dije, tengo un servidor que es un computador o un clúster de computadores, pero que actúan como uno solo, París.cl, por decir, para no decir siempre Ripley o Falabella, o Banco Chile, no sé, algún banco, ya, pero hay varios computadores, pero actúan como uno solo, ¿ya? No vamos a ahondar cómo se hace para que actúen como uno solo, ¿ya? Pero puedo tener varios clientes. Y la verdad es que ese set de diapo complementaria cliente-servidor habla de que uno puede distribuir el lado servidor y eso, ¿ya? Y las maneras de distribuir habla de que es lo que termina viendo lo más avanzado, de que es lo que es un middleware, ¿ya? Y cómo distribuir tanto la base de datos conceptualmente, como también cómo distribuir la capa de aplicaciones, eso, ¿ya? Pero, como dice ahí, es complementario, por si alguien lo quiere revisar y si ustedes me preguntan, sí, es interesante porque después todos ustedes van a estar hablando a todos les va a tocar trabajar en algún proyecto de TI cuando se habla de las capas, que es a 3 capas o es a 2 capas, ¿ya? Y sepan de qué se trata y que no tiene nada que ver con superhéroes ni con Marvel, ¿ya? ¿A qué se refiere con las capas y qué es lo que es, qué elementos son los que se pueden distribuir, ¿ya? Ese tema por un asunto puntual de programación, ese queda fuera de alcance y ese
no se va a evaluar y solo lo mínimo en el fondo que necesitan saber que clientes hay varios y están en un lado de internet y el servidor es uno o aparece, se ve como si fuera uno y está en otro lado. Y en el caso de nosotros puntual, cuando ustedes lanzan Champ, eso es un servidor y es como que están lanzando una pelota y la están agarrando con la misma mano, ¿ya? O con la otra, pero son ustedes mismos, porque ustedes cuando entran por localhost son un cliente que le está pidiendo una página, en este caso el Lolamundo o algo así, a un servidor, pero que está en el mismo computador. Entonces ahí como que no es muy entretenido si alguien ha jugado ya con la pelotita en el fondo, con cualquier pelotita, tirarse la pelota a sí mismo. ¿Ya? Lo interesante es que uno está en un lado y hay otra persona a otro lado, ¿cierto? ¿Ya? Y uno lanza la pelota de un lado para otro. ¿Ya? Pero para efectos de poder ir probando, ¿ya? Lo que uno va desarrollando, esto es muy parecido al entorno que tiene un ingeniero informático cuando está haciendo al principio sus páginas web o sus módulos web antes de subirlo al servidor de, ni siquiera al de producción, al servidor de testing. ¿Ya? Primero se sube un servidor de testing, se prueba ahí arriba, en el fondo por internet después, no en local, en internet y después ya se hacen las pruebas de integración. ¿Por qué no voy probando el ensayo error al tiro? Porque se va haciendo más lento. Entonces la gran mayoría igual utiliza un champ o algún ambiente local de servidor para poder probarlo más rápido. Antes de ir subiendo esas unidades que va haciendo diariamente, las sube después al servidor de testing que se llama. De hecho, son tres denominaciones. El servidor de desarrollo, que es donde uno construye, el servidor de testing, que es donde prueba, y el servidor de producción, que es el que entra en operación para todos los clientes, digamos. Sí. Son las denominaciones que se usan. Claro. Claro. Y aunque haya uno de desarrollo, los códigos más simples en el fondo primero se hacen en local y después se suben. Cuando ya hay que interactuar entre varios en el fondo, por así decirlo, entre varias páginas o entre varios módulos, o hay una secuencia, ahí hay que subirla para que pueda correr en el lado servidor. ¿Ya? Entonces, si vamos viendo la programación, vamos aquí casi día a día, estamos viendo el tema del HTML, ya vimos tabla, vamos a partir la próxima clase viendo formulario. Es importante de que traten de ir a la par para que puedan aprovechar mejor las clases y después no tengan que estar estudiando, memorizando o entren en pánico después por su cuenta. Entonces la idea es que vayan a la par, nos vayan tapando a preguntas y a consultas, nos vayan interrumpiendo sin ningún problema para que puedan entender rápidamente y no se vayan a enredar entre HTML y PHP. ¿Ya? Para quienes, como dice Natalia, quieren entrar en pánico, se los voy a simplificar. Esto se está viendo mucho más simple que con lo que se ve con los informáticos. Ya vieron ya la misma pregunta de qué es lo que es cliente-servidor. Lo acabamos de ver muy simple, ni siquiera lo vamos a ver, lo vamos a vivir en el fondo de cómo se usa. No vamos a entrar a teorizar mucho con eso. ¿Ya? Lo único que nos interesa con Franco es que ustedes sean capaces de entender de que hay una página inicial con un formulario donde uno coloca un par de campos y con eso le dice buscar, ¿ya? Buscar, así, todos los que en un buscar cliente, por ejemplo, en un buscar producto, todos los productos que parten con azul, ya, buscar, y eso vaya a la base de datos y me encuentre todos los productos que en su descripción dicen azul, ya, y me los traiga de vuelta. Ya, o coloqué 10, todos los productos que valen al menos 10 pesos, ya, o $10, y me los traiga de vuelta y me los bote en una página HTML, en un table. Entonces ahora ustedes ya saben cómo en HTML podríamos botar una tabla, que es con table, ¿ya? Nos falta empezar a ver el resto. Como mando el formulario de ida con el dato, oye, que valga al menos 10 pesos o $10, y después ver el PHP de cómo abre la conexión a base de datos, saca la consulta, saca los datos, obvio que es con SQL, y después cómo ese manto de datos que me devuelve el SQL lo meto en una página, en un texto con formato HTML y lo boto de vuelta desde el servidor hacia el cliente. Entonces esa ida y vuelta, ¿ya? La ida con HTML, la vuelta un PHP, disculpen, un PHP que vuelve a botar HTML, y con eso tenemos la estructura básica con la cual se arman todas las páginas, que es
un formulario o una página de ida de consulta y la respuesta a esa consulta que también viene como HTML de vuelta. ¿Ya? Sí, noten Y que es eso HTML, solamente. ¿Ya? noten que HTML no es un lenguaje de programación. Aquí no hay if, no hay while, no hay nada de eso. Es simplemente cómo se despliegan distintos Claro. elementos en una página. Claudio, esa aplicación de ejemplo que teníamos, ¿tú la tienes cargada o no? ¿Cuál? En el aula había una aplicación de ejemplo que está en un zip. Ah, la aplicación. ¿Sí? ¿La tienes cargada o no? ¿La tienes lista? Mm, A lo mejor no, no. creo que no. La podríamos traer para el día miércoles para mostrarles cómo está estructurada, digamos. Sí, pero sí está, sí creo que hay otra. O está, espérate, está pero no está. Sí está, ¿será el index? Es uno de estos. Pero probablemente dentro de una carpeta. No, no puede ser. Aquí ahí quedamos al editar y quedamos en el, Ya, están los no. obtener, modificar, Cualquier persona. procesar, procesa. Nada que ver. No, Ejemplo procesado formulario. No. hay que Esto es lo ver que eso. esto es lo que le No, imprimí a mi hijo. está asustando a Nada la que ver. gente. No, y Pero hay que nada, mostrar esto por HTML. Ah. Nada que ver. ya, No, vamos. espera, se me pegó el Word, espérate. No, Tengo que, tengo ahora clases de sí, yo también. perspectivas, entonces, de otro curso, entonces después de eso puedo subir el video. Los abre en Word. Ya, ok, por eso se me maneja tanto. Y el Word se tiende a quedar pegado con el champ andando. Sí, ahí lo podemos traer para la otra, pero eh, Entonces, para el miércoles podemos decir, mira, prueben a los que tengan el chat instalado sí, en su ahí hay computador, un que hagan caso una procesado. modificación, carguen una página HTML, vayan haciendo algunos de los cambios que se hicieron hoy día y vean cómo se visualiza eso en el navegador que ustedes estén usando. Da lo mismo si lo guardan como HTML o HTML, es exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos. Sí, exactamente lo mismo. Ya, entonces Y el si quieren miércoles meter, retomamos esto. claro, Ujú. sin Sí, WP retomamos HTML, volvemos a ver tabla, jugamos un poco y avanzamos después rápidamente a lo que es un formulario. ¿Ya? Así que vean la estructura de un formulario, porque justamente la idea del formulario no es recibir, sino que justamente está pensado en que uno captura desde el cliente, desde teclado, uno llena datos, ya llena algunos campos y los envía a algún otro lado. ¿Ya? Pero eso es un formulario, esa es la definición de formulario. ¿Ya? Un conjunto de input o de datos que se mandan a otro lado. Y después vemos a qué otro lado llegan. ¿Ya? Y para eso ahí necesitaríamos PHP. Entonces el formulario nos permite introducir el tema de programar ahora o de hacer procesamientos en mundo web, ¿ya? Que sería a través de PHP. ¿Ya? Eso, piensen de que este mundo web, por ejemplo, yo a los informáticos, y con esto ya casi cerramos, yo les recomiendo a los informáticos que no se dediquen al área HTML, PHP. ¿Por qué? Y que prefieran Java, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está lleno de gente haciendo páginas web o dedicándose a estilos, HTML y PHP, porque inclusive no ingenieros, ya hay muchos diseñadores gráficos que por la parte de estilo y de que se vea bonito y como tienen claramente mejor gusto que un ingeniero informático seguramente, ya y las tonalidades, las formas, las figuras y diseños en el fondo, porque esto tiene que ver con diseño de páginas web en el sentido de diseño estético, ya hay mucho no informático y no ingeniero que se ha metido en el tema de las páginas web y que le da su aporte por ese lado, por la parte del diseño estético. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo les digo, a los informáticos no es un buen nicho de mercado especializarse en esa área. ¿Ya? Y por lo mismo, también implícitamente uno está diciendo de que no se necesita ser ingeniero para estar haciendo esta página, así que no es una tecnología muy difícil de entender. ¿Ya? No es una tecnología muy difícil. A lo mejor ahora les choca porque nunca habían visto código con tags. Ustedes estaban acostumbrados a ver apertura de llave y cierre de llave, que es la sintaxis de Java. Pero una vez que uno asimila eso, se van a dar cuenta que HTML es un chiste en el fondo.
no hay más de 10 tags que hay que más o menos manejarse y tampoco hay que sabérselo de memoria, pues son bien memotécnicos. Otra cosa, aquí les mandé el link al sitio de W3 School donde hablan de forums. Arriba tiene un mundito, un pequeño mundito donde ustedes pueden cambiar el idioma de la página, así que lo pueden llevar a español si lo desean. Y ahí pueden incluso anticiparse y ver los distintos, qué significa un forum y el efecto que genera, ¿no? Para los que estén interesados. Ya, dejamos la clase hasta acá entonces. Oh, me está llamando a la otra clase ya. Sí, a mí también. Ya, eso. Entonces la última recomendación, ya no estudian para el control directamente, empiecen a ver este tema de manera adelantada, ya. Está todo el material desde la semana pasada disponible para que puedan empezar a avanzar a su ritmo, ya. Y nos vayan trayendo las dudas en la medida en que van apareciendo, ¿ah? No esperen a que veamos eso para que aparezca la duda, ya. Que tengan buena semana. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, profes, que les vaya bien. Chao, Chao. chao. Claudio, Bien. veo que tienes en tu pared los discos de oro que te ganaste con tus canciones. Claro, obvio. Oye, un detalle. Déjame dejar de grabar acá.